Hola a todos, bienvenidos a su curso virtual de física. Mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy vamos a continuar con el capítulo 1, Análisis vectorial. En el capítulo anterior veíamos que era una magnitud y decíamos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Ahora, las magnitudes se pueden relacionar de varias formas. Una de ellas va a ser de la siguiente manera. Magnitudes relacionadas de forma directamente proporcional. Y vamos a tener las magnitudes inversamente proporcionales. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. O si una de ellas disminuye, la otra también disminuye. A manera de ejemplo, pongamos que tenemos dos variables x y y. Si la variable x aumenta, la variable y también aumenta. Pero si la variable x disminuye, la variable y también disminuye. Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra disminuye y viceversa. A manera de ejemplo, podemos citar lo siguiente. Supongamos entonces que la variable x aumenta, entonces la variable y tendrá que disminuir. De la misma forma, si la variable x disminuye, entonces la variable y tendrá que aumentar. Tanto las magnitudes directa como inversamente proporcionales, estos aumentos o estas disminuciones tienen que hacerse respetando siempre la misma proporción. En el caso de que nosotros tengamos una gráfica y nosotros deseemos saber qué tipo de relación se cumple entre las dos magnitudes, entonces podemos hacer lo siguiente. Si ustedes ven una línea recta que pasa por el origen, entonces eso es un indicativo de que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Ahora, para dos magnitudes directamente proporcionales se cumple lo siguiente, que al tomar la variable y dividirla entre la variable x, siempre tiene que dar un valor k. Por ejemplo, para la gráfica que está en imagen, si nosotros tomamos el valor de y1 y lo dividimos entre x1, eso me tiene que dar un valor k. De igual forma, si se toma un valor y2 y se divide entre el valor x2 asociado, el resultado seguirá siendo k. Esta k recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Entonces no lo olviden que si ustedes tienen dos magnitudes que son directamente proporcionales, el gráfico asociado entre ellos es una línea recta que pasa por el origen. Si tenemos entonces una gráfica de este estilo y nosotros verificamos lo siguiente, en este caso al tomar la variable y2 y multiplicarla con x1 y hacemos lo mismo con y1 y su variable x2, al hacer el producto entre estas dos variables, el resultado me tiene que dar una constante. Entonces, para dos magnitudes inversamente proporcionales, cuando nosotros multiplicamos las magnitudes, siempre nos tiene que dar una constante. Y esta constante la vamos a llamar constante de proporcionalidad. Ahora, si ustedes ven entonces este gráfico, esta hipérbola, automáticamente ustedes van a decir que las dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si nosotros tuviésemos una expresión matemática y quisiéramos saber entonces cómo se relacionan las variables, si de forma directa o de forma inversa, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una ecuación de este estilo. X es igual a y sobre z. Si nosotros deseamos saber qué tipo de relación existe entre x y y, o entre x y z, vamos a utilizar la siguiente mnemotecnia. Si ustedes observan del lado derecho de esta ecuación, nosotros tenemos una fracción. La variable y está en el numerador, la variable z está en el denominador. X, con todo lo que está en el numerador, que en este caso es y, estará relacionado de forma directamente proporcional. Ahora, x, con todo lo que se encuentre en el denominador, va a estar relacionado de forma inversamente proporcional. Por lo tanto, x y z estarán relacionadas de forma inversamente proporcional.
A manera de ejemplos vamos a citar algunos. En la parte izquierda nosotros podemos encontrar una ecuación. Esta ecuación es la famosa ley de Hooke, que establece que la fuerza elástica es proporcional a una constante de elasticidad y a la deformación que sufre un objeto. Para esta ecuación, entonces la relación que nosotros necesitamos es entre la fuerza elástica y el desplazamiento. Ahora, nosotros notamos que entre la fuerza y el desplazamiento hay una relación directamente proporcional. En la parte derecha nosotros tenemos esta expresión matemática. Esta expresión matemática es la famosa ley de atracción gravitacional de Newton. Esta ley depende de lo siguiente. Para dos cuerpos que tengan masa, la fuerza gravitacional será directamente proporcional al producto de sus masas, pero será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a esos dos cuerpos. El valor de G es lo que se conoce como constante de gravitación universal y tiene el valor citado en pantalla. Como lo mencionaba previamente, la fuerza gravitacional se relaciona con las masas de forma directamente proporcional. Yo, como sé que la fuerza gravitacional está relacionada de forma directamente proporcional con las masas, pues nos damos cuenta que las masas se encuentran en el numerador de esta fracción. Por lo tanto, la fuerza gravitacional estará relacionada de forma directamente proporcional con las masas. Ahora, como la distancia se encuentra en el denominador, eso implica que la fuerza gravitacional y la distancia van a estar relacionadas de forma inversamente proporcional. En este caso se dice que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, los anteriores ejemplos son la clasificación de las magnitudes según su relación. Ahora vamos a hacer una clasificación de las magnitudes según su naturaleza. Según su naturaleza podemos tener dos casos. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar es aquella que se caracteriza por solamente poseer un valor numérico, solamente tiene un módulo. Una magnitud escalar no posee ni dirección ni sentido. Por lo tanto, la definición de una magnitud escalar es aquella que solamente posee un módulo, más no posee ni dirección ni sentido. Ejemplos de la naturaleza los encontramos a continuación. La masa, el tiempo, el volumen y la temperatura. Podríamos decir, por ejemplo, otro, la densidad. Entonces, estos son ejemplos de magnitudes escalares. ¿Qué serán entonces las magnitudes vectoriales? A diferencia de las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales, además de poseer un módulo, o sea, una magnitud, poseen una dirección y un sentido. Ejemplo entonces de magnitudes vectoriales de la naturaleza los podemos citar con la velocidad, la aceleración, las fuerzas o un campo eléctrico o un campo magnético. Estas entonces son las clasificaciones de las magnitudes según su naturaleza. Ahora, todo el capítulo se llama análisis vectorial, por lo cual vamos a hacer énfasis en lo que son las magnitudes vectoriales. Por lo tanto, vamos a definir qué es un vector. Un vector simplemente es un segmento de recta dirigido que posee una magnitud o módulo y va a poseer una dirección y sentido. Vamos a mirar entonces una representación gráfica de lo que es un vector. El inicio del vector, este punto que está acá, recibe el nombre de de cola, y la flechita recibe el nombre de cabeza. Ahora, nosotros siempre a veces cometemos el error de confundir lo que es la dirección y el sentido. La dirección en un vector representa la inclinación que tiene el vector con un plano cartesiano, mientras que el sentido indica hacia dónde apunta el vector. Adicionalmente, si nosotros tomásemos una regla, nosotros podríamos medir la distancia que hay entre la cola y la cabeza del vector, y esa distancia que hay entre estos dos puntos recibe el nombre de magnitud. También, dependiendo de
literatura que estemos manejando, esta magnitud recibe el nombre de módulo. Entonces, lo primordial en un vector es saber diferenciar qué es la dirección y qué es el sentido. No se olviden, dirección es la inclinación y el sentido es hacia dónde apunta el vector. ¿Qué operaciones se pueden hacer con los vectores? Bueno, vamos a considerar dos operaciones básicas que son la suma y la resta. Para la suma vamos a emplear dos métodos. El primero de ellos se conoce como método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Vamos a suponer que tenemos un conjunto de vectores. Noten que los vectores se representan con letras mayúsculas y encima de la letra hay una flecha. Esta flecha, por lo general, cuando ustedes lo ven en una representación matemática, es indicativo de que esa magnitud se trata de un vector. El método del polígono entonces establece lo siguiente. Si se quiere hacer la suma de estos vectores en cuestión, lo primero que vamos a hacer es tomamos uno de los tres vectores que están aquí, que ustedes quieran. Supongamos, vamos a tomar el vector A. A continuación de A, vamos a poner el vector B. Y al finalizar B, vamos a poner C. Esto tenemos que hacerlo respetando las direcciones y los sentidos. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Tomamos el vector A continuación de A se pone el vector B y a continuación de B se pone el vector C. El inicio de nuestra suma es aquí. El final de nuestra suma es acá. Entonces, la suma es otro vector que siempre tiene que apuntar desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿cómo se tiene que hallar el vector suma? Este vector en rojo que aparece va a tener la letra R. Esta R recibe el nombre de resultante, es decir, el resultado de sumar los vectores en cuestión. Entonces, cuando ustedes sumen vectores por el método del polígono, siempre el vector tiene que apuntar desde el inicio hasta el final. ¿Por qué se le llama método del polígono? Si ustedes aprecian la figura que se formó aquí, es un polígono, o sea, una figura de varios lados. Vamos a mirar otro ejemplo. Tenemos los vectores en cuestión. Para el ejemplo 1, yo los tomé en orden A, B y C. Como esta es una suma, el orden de los sumandos no altera el resultado. O sea que yo había podido tomar BCA, ACB o CBA, como ustedes lo quieran. No importa cómo los configuran, al final el resultado nos tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, pongamos que tenemos el vector C. Tomamos el vector C. A continuación de C vamos a poner el vector A. Inmediatamente después del vector B irá al finalizar A. Ahora, el inicio de nuestro sistema es aquí. El final de nuestro sistema es acá. No se olviden que se debe trazar el vector desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, el vector suma, que es este vector en rojo, será como se muestra. Veamos un tercer ejemplo. Vamos a tener estos dos vectores, pero estos dos vectores tienen una particularidad. Ellos dos tienen una configuración que nos resulta de gran interés para resolver problemas de líquidos. Vamos a sumarlos por el método del polígono. Supongamos entonces que tomamos el vector B y a continuación de B ponemos el vector A. Nuestra resultante entonces, nuestro inicio es aquí, nuestro final es acá, entonces la resultante tiene que ir desde el inicio hasta el final. Ahora, aquí ponemos nuestro vector B, inmediatamente después de B ponemos A, nuestro inicio es aquí, nuestro final es acá, por lo tanto el vector tiene que ir como se muestra a continuación. Esta configuración de los vectores es importante porque al trazar la resultante notamos que la figura que se nos genera es un triángulo, pero este triángulo es un triángulo rectángulo. Y ustedes recordarán que para hallar la longitud que tiene este vector, que en este caso vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, se puede utilizar para ello el teorema de Pitágoras.
¿Qué decía el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos siempre será igual al cuadrado de la hipotenusa. Para este triángulo que se nos ha formado, el vector A y el vector B vienen a representar los catetos, mientras que el vector R representa la hipotenusa. Por lo tanto, a través de esta expresión, nosotros podemos determinar cuánto mide este vector. Quisiéramos hallar de una forma más rápida el valor de R, solamente bastaría sacarle la raíz cuadrada a esta expresión y obtendríamos lo que sacar. Entonces, para encontrar cuánto mide este vector, solamente podríamos utilizar esta formulita que está aquí. Siguiendo con las operaciones con vectores, tenemos lo que es el método del paralelogramo para la suma. Este método se puede utilizar para dos o más vectores. Yo recomiendo que se utilice de dos vectores al mismo tiempo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Supongamos que tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. El método del paralelogramo establece lo siguiente. Si yo los quiero sumar por este método, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el vector A. Justo en la cola de A vamos a poner el vector B, como se muestra en imagen. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el vector A, lo vamos a copiar e inmediatamente después de B lo vamos a pegar. Noten que aquí he utilizado un vector que está de forma punteada. Ahora, tomamos el vector B, lo copiamos, inmediatamente donde termina A lo vamos a poner. Entonces, aquí nos va a quedar así. Ahora, el inicio de nuestro sistema es donde se unen las colas de los vectores. El final de nuestro sistema es donde se cruzan los vectores proyectados. Por lo tanto, la resultante de este método se dibujaría de la siguiente forma. Al igual que en el método del polígono, el vector R recibe el nombre de resultante. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos estos dos vectores. Para sumarlos, entonces, tomamos uno de los vectores, en este caso el vector A. Justo en la cola de A vamos a poner el vector B. Ahora, tomamos la proyección de los vectores y las ponemos al final de cada uno. Por ejemplo, aquí tomamos la proyección del vector B y lo ponemos inmediatamente después de A. Y ahora, donde termina B, vamos a poner la proyección del vector A. Como el inicio del sistema es donde se unen los vectores por su cola y el final es donde se cruzan en sus proyecciones, entonces el vector resultante será como se muestra en imagen. Aplicaciones del método del paralelogramo. El método del paralelogramo es muy útil cuando estamos utilizando problemas de dinámica o de velocidades como lo es el movimiento parabólico. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un plano inclinado y sobre ese plano inclinado ponemos un objeto, ese objeto automáticamente genera un vector peso. El peso es una fuerza que tiene que ir dibujada hacia abajo. ¿Cómo vamos a utilizar el método del paralelogramo para este vector? Lo que vamos a hacer es una descomposición de vectores. Resulta que yo debo hallar dos vectores que al sumarse me den como resultado este vector que está aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponemos un plano cartesiano imaginario, yx, y como la idea es buscar dos vectores que al sumarse me den este, hacemos lo siguiente. Un vector verde, que va a ser un peso en el eje Y, y vamos a poner un vector naranja, que va a actuar en el eje X. Al sumar estos dos vectores por el método del paralelogramo, como resultante se obtiene el vector peso. Otro ejemplo lo tenemos en un lanzamiento parabólico. Supongamos que tenemos un futbolista que patea un balón. Cuando lo hace, el balón pasa por los puntos A, B y C. El futbolista patea el balón y cuando lo hace, aplica una velocidad al balón en este sentido.
Como la velocidad es un vector, podemos descomponerlo en sus componentes al igual que hicimos en un plano inclinado. Por lo tanto, tendremos un vector en el eje X y un vector en el eje Y. El vector en el eje X es el que garantiza que el balón pase de esta posición a esta posición, mientras que el vector en Y garantiza que el balón suba hasta el punto B y luego descienda. Estas son las aplicaciones que por el momento vamos a darles al método del paralelogramo. Vamos a mirar ahora otro concepto importante y es el vector nulo o la resultante nula. Vamos a suponer que hay un conjunto de vectores que se están sumando por el método del polígono. Tenemos el vector A, B, C, D, E y F. Pongamos que el inicio de nuestro sistema es aquí. Y cuando sumamos los vectores por el método del polígono, nos damos cuenta que llegamos a la misma posición. Cuando el inicio del sistema coincide con el final del mismo, se dice que la resultante es nula. Por el método del polígono, nosotros necesitamos unir los extremos libres. Pero como el inicio y el final están en la misma posición, eso implica que la resultante será un vector nulo. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Si el inicio es igual al final, el resultado que obtenemos es 0. Gráficamente, un vector nulo se representa como un punto. Y lo podemos poner como una nota. La aplicación del vector nulo es muy importante para el capítulo de dinámica y para el capítulo de cinemática. Pasando con nuestros conceptos, vamos a ver lo que es el vector contrario. Y se representa como menos b. ¿Qué es un vector contrario? Simplemente es un vector normal. Por ejemplo, si yo les doy el vector A, el vector contrario sería dibujar el mismo vector respetando su magnitud y su dirección, pero lo único que vamos a hacer es cambiarle el sentido. A este vector en rojo, que tiene el sentido contrario al vector en negro, lo vamos a llamar vector menos A. Este vector sería el vector contrario del vector A. Veamos otro ejemplo. Si tenemos este vector B y nosotros queremos hallar su contrario, entonces dibujamos el mismo vector respetando la misma magnitud y dirección, pero le vamos a cambiar el sentido. A este vector en rojo lo vamos a llamar contrario de B. Como nota, un vector A y su contrario menos A tienen la misma magnitud y dirección, pero sus sentidos son opuestos. Por lo tanto, estos dos vectores no son iguales. La condición que se debe cumplir para que dos vectores sean iguales es que deben tener la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. Continuando con las operaciones con vectores, vamos a mirar lo que es la resta. Vamos a suponer que queremos restar A menos B. Pero resulta que una resta es una suma. Si nosotros aplicamos ley de signos aquí, más por menos nos daría menos. Entonces podemos decir perfectamente que una resta la podemos convertir en una suma. Solo que lo que está en paréntesis vendría a representar el vector contrario de B. Y como sigue siendo una suma, podemos seguir utilizando los métodos o del polígono o del paralelogramo para hacer la suma en cuestión. Supongamos que tenemos los vectores A y B. Y nosotros queremos hallar la diferencia, A menos B. Entonces, para esta operación, como el signo negativo está precediendo al vector B, nosotros vamos a tener que utilizar el vector contrario de B. Para eso lo tenemos que calcular. Quedaría de esta forma. Una vez definido el vector contrario, procedemos a sumarlo utilizando uno de los métodos. Por ejemplo, el método del polígono. Recordemos el método del polígono. Tomamos el vector A. Inmediatamente donde termina A, que es aquí, vamos a poner el vector menos B. Nos quedaría así. Como el inicio de nuestro sistema es aquí
y nuestro final es acá, entonces el vector resultante tiene que ir de aquí a acá. Y lo tenemos allí. Esa sería nuestra resultante. Si lo hubiéramos hecho por el método del paralelogramo, ponemos nuestro vector A. Justo en la cola de A vamos a poner el vector menos B. Ahora, tomamos las proyecciones de estos vectores y las ponemos donde terminan los otros. Aquí pondremos la proyección de A y acá pondremos la proyección de B. Justo como se muestra en figura. Como el inicio de nuestro sistema es aquí, nuestro final es acá, entonces la resultante tiene que ir de aquí a acá. Justo como se muestra. Si notamos, no importa el método que utilicemos, al final la resultante tiene que ser la misma. Veamos otro ejemplo. Solo que para este ejemplo vamos a hallar A menos B y vamos a hacer la operación B menos A. Las dos son operaciones distintas. Empecemos con A menos B y la vamos a hacer por el método del polígono. Tomamos uno de los vectores. En este caso vamos a calcular primero el vector contrario de B, ya que esta operación nos implica que el signo negativo está precediendo al vector B. Por eso lo calculamos primero. Ahora sí procedemos a hacer la suma. Ponemos el vector A. Inmediatamente después de A ponemos B. Y como nuestro inicio es aquí y nuestro final es acá, hacemos la resultante, que sería aquí. Le vamos a llamar resultante 1. Hacemos la otra operación, B menos A, pero esta la vamos a hacer por el método del paralelogramo. Notamos ahora que el signo negativo está precediendo a la letra A, lo cual implica que tenemos que utilizar el vector contrario de A, y para eso lo tenemos que calcular, justo como se muestra. Al hacer la suma entonces, ponemos el vector B, y justo en la cola de B vamos a poner el vector menos A. Utilizamos las proyecciones de estos dos vectores para completar el paralelogramo. Y como nuestro inicio es aquí y nuestro final es acá, nuestra resultante tiene que ir de aquí hasta acá. Justo como se muestra. Espero que haya quedado claro la suma y la resta utilizando tanto el método del polígono como el método del paralelogramo. Vamos a mirar un ejemplo 3. Supongamos que tenemos todos estos vectores en las configuraciones que se muestran allí. ¿A qué es equivalente A más B más C? Para responder a esta pregunta tomamos los tres vectores, A, B y C. Ahora, como los tres vectores están uno a continuación del otro, quiere decir que se están sumando por el método del polígono. Como nuestro inicio es aquí y nuestro final es acá, nuestra resultante tendría que ir de aquí a acá. Pero en este esquema ese vector no aparece. ¿Aparece quién? Aparece G. Pero el vector G tiene el sentido contrario al vector que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, como respuesta nosotros tenemos que dar menos G. Si G apunta de aquí hasta acá, pues menos G apuntaría de aquí hasta acá. Esa es una de las aplicaciones del vector contrario. Veamos otra pregunta. ¿A qué es equivalente A más H más E? Ubiquemos los vectores A, H y E. Dibujémoslos. Los tenemos allí. Como nuestro inicio es aquí y nuestro final es acá, la resultante tendría que ir de aquí hasta acá. De esta forma. Pero en el esquema que nosotros tenemos no aparece así. Nosotros tenemos el vector F. Pero si el vector F nosotros le cambiáramos el sentido, obtendríamos este vector que está acá. Por lo tanto, como respuesta tenemos que dar menos F. Veamos otra pregunta. ¿A qué es equivalente B, C y D sumados? Al sumarlos, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Los tenemos aquí. Nuestro inicio del sistema es aquí. Nuestro final es acá. Por lo tanto, nuestro vector resultante tiene que ir de esta forma.
Este vector que está aquí en rojo sí aparece en la figura que está acá. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta será el vector h. Y finalmente, tenemos que responder esta pregunta. ¿A qué equivale a más b más c más d más e más f? Entonces ubicamos los vectores en cuestión. A. Noten, el inicio y el final están en la misma posición. Por lo tanto, podemos decir que el resultado de esta suma es el vector nulo. Lo podemos representar como r igual a 0. Esto es todo lo que veremos por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden que las asesorías son virtuales los martes de 3 a 4 y en este caso la plataforma que vamos a utilizar es Zoom. Nos vemos.